Hola, ¿cómo están? Vamos a tratar ahora en Videoteca este tema importantísimo que es de los textos manipulados. Y se trata entonces de un trabajo en el cual se presenta un listado de versículos que han sido, pensamos que algunos intencionados, o algunos por falta de pericia o estudio, y estos han sido alterados, y con el favor del Creador pues nos hemos dedicado a analizar cada uno de ellos, y por eso te presentamos este trabajo, y es a partir del equipo de estudio profundo de las Sagradas Escrituras de la Iglesia de Dios, que lo hemos estado realizando en las salas virtuales, a las cuales te invitamos a incorporarte cuando tú gustes. Desde YouTube buscas Idi Vallejo, Videoteca Idi, y tú puedes ser parte de estos asombrosos estudios que estamos compartiendo a todo el mundo. Y en este en particular obtenemos el siguiente resultado. Empezamos entonces con Génesis 4:26, y 4:26 nos dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Entonces algunos se lo han tomado muy a pecho, esta parte de llamarse del nombre de Jehová, y por eso vemos que hay quien le pone a su hija Giovanna. No, es que no se llama Giovanna, es Giovanna. Pues da lo mismo, de ahí viene, ¿no? Y por ejemplo tenemos artistas que por ahí se vislumbran, como Giovanna Flores Guzmán, otra que se llama, parece que es cantante, Giovanna Villalba, y así hay otro señor que le pusieron sus papás Jehová, era un delantero de la UDG, no sé si te acordarás, pero no solamente es esto, si nos derivan más nombres como Giovanni o Giovanni. Alguien dice, no, es que lo mío es con G. Pues da lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque comenzaron, según ellos, a llamarse del nombre de Jehová y el texto de Génesis que ya leímos del 4:26. Y vamos a ver ahora ese mismo texto, pero ya no en la Reina Valera, sino en otras versiones, como es la nueva versión internacional. Y fíjate, vamos a poner todas de una vez. Y dice al final, que es la parte que nos importa. Y dice, comenzó a invocar el nombre del Señor. Ya no dice llamarse del nombre de Jehová. Entonces empezaron a invocar en esta otra también, que es la de Dios habla. Igual dice lo mismo, invocar el nombre del Señor. ¿Y qué crees? La mayoría han descartado que se trate de llamarse del nombre de Jehová. Muy bien, este tema pues ya lo publicamos en Videoteca ID acerca del nombre de Jehová en 5 momentos, y también sacamos esta información, una fuente importante. Esta fuente importante es la Enciclopedia Judía, y buscamos el término Jehová. Esta misma parte que estamos viendo aquí, tú que lo estás viendo puedes retroceder o adelantar este video, pero lo que hicimos aquí es transcribir esta misma partecita. Chécalo. Lo que ocurre es que luego en la grabación no se ve muy clarito, y por eso lo que hicimos fue tomar este fragmento de la Enciclopedia Judía que se trata acerca de lo que es esta expresión Jehová, y la transcribimos aquí. Enciclopedia Judía dice así: Jehová, errónea pronunciación y transcripción del nombre hebreo de Dios, utilizada por los teólogos cristianos desde el año, fíjate, a partir del año 1278. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo con esta enciclopedia, antes de estas fechas, ejemplo, en el año 1000 no se conocía el nombre de Jehová, en el año 500 no se conoció el nombre de Jehová, mucho menos en el tiempo de Cristo se conoció el nombre de Jehová.
y mucho menos en el Tanaj o Antiguo Testamento. Y dice aquí, quien lo propuso este nombre fue un hombre con apellido Martini, y dice aquí, en hebreo el tetragramatón, Yahvé, y seguimos leyendo, se sustituye por la palabra Adonai, que significa Señor, pero durante la Edad Media se estableció la costumbre de colocar junto a sus consonantes las vocales de Adonai en la puntuación, debido al conocimiento insuficiente del hebreo. ¿Sí? Entonces hay alguien que justifica que se tomaron las letras de Adonai y se colocaron en el tetragramatón, supuestamente. Y dice aquí, por parte de los cristianos, se hizo posible entonces la popularidad de la transcripción Jehová, que no tiene ningún sentido. Queda entender esto, que ningún sentido, ningún significado. Entonces, la pregunta que se sugiere es, bueno, ¿quién se atrevió a hacer esa mezcolanza? Porque en el texto dice que no harás mistura de las telas, no harás misturas de las semillas. ¿Quién se atrevió a esto? Pues ya lo vimos en el tema del nombre del Eterno, en donde en la parte de 1 y en la parte 5 de los que ya se publicaron, que no fueron los masoretas, sino hay alguien manda una cortina de humo, pero realmente quiénes fueron, ya dijimos ahí que fue un tal Martini. Y este Martini, ¿quién es? Pues se dice que fue un monje católico, y coincide con esta información que vamos a presentarte aquí. Esto lo puedo buscar ahí en el internet. Y dice Jehová en la Biblia Torres Amat, dice, no se deje engañar por los testigos de Jehová. La Iglesia Católica utilizó la palabra Jehová para referirse a Dios en algunas Biblias y escritos desde la Edad Media. Ojo, desde la Edad Media. Pero abandonó esta palabra en latín para usar entonces la que es Yahvé. Entonces también ellos fueron los que la inventaron. Desde el siglo XX, la Biblia, y dice aquí católica antigua, decía, fíjate muy bien, con mucha atención, que esa Biblia católica antigua decían en algunos pasajes Jehová, y desde 1944 con la Biblia Nácar Colunga dejó de usarse en español, y solo en las Biblias de Felipe Sio, Torres Amat, Calme y la Vence lo utilizaban en sus notas. La Iglesia no lo ocultó e incluso aparece en el himnario mariano. Fíjate nada más todo lo que nos está arrojando esta información, y sí coincide con lo que está diciendo la Enciclopedia Judía, que fue un tal Martini, que es un monje católico, y dice, los católicos utilizamos la palabra Jehová 800 años antes que los testigos de Jehová, quienes se apropiaron de ese nombre. Entonces, pues es un balde de agua, ¿no? Por supuesto, un balde de agua frío. Entonces, ¿quiénes la propusieron? ¿Y quiénes hicieron la mezcolanza de Adonai? Es lo que ellos dicen. Ellos la propusieron, ellos la mezclaron, y nada que fueron los masoretas. Por lo tanto, revisando un poco esto, hay una versión que fue la del oso de 1569. Esta versión nos llama la atención. ¿Por qué? Porque dice así: la versión llamada Biblia de Castodoro de Reina o Biblia del Oso es una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano. La obra fue hecha a partir de las traducciones de los textos originales en hebreo y griego, y fue publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569, y menciona: su traductor fue Castodoro de Reina, religioso español convertido al protestantismo. ¿Por qué la mencionamos esta versión? Porque esta versión es la que antecede a la del Cántaro y antecede a la de 1909,
Y tiene la particularidad que la Biblia del oso, ¿qué crees? No aparece. No aparece Jehová. ¿En cuál? En esta Biblia del oso de 1569. Grábense la fecha. Posterior a ella, pues viene su amigo, pues sí, porque fueron amigos, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, fueron compañeros en el convento, y resulta que va a venir este muchacho, ya muy viejo, dice él según la biografía, ya cercano a los 80 años, se le ocurre tomar la obra de su compañero de Casidoro de Reina. ¿Y qué hace? Hace su propia versión, la llamada Santa Biblia del Cántaro, 1602. ¿Qué ocurrió en esta versión? En esta versión, este compañero lo que hizo fue, aparte de lo que vamos a mencionar aquí, de esta versión de Casidoro de Cipriano de Valera, que es la del Cántaro, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Dice, la Biblia del Cántaro está considerada como la primera edición corregida, atención, primera edición corregida de la Biblia del oso de Casidoro de Reina. ¿Por qué es corregida? Pues porque él cree que sus anotaciones van a ser las correctas, y todas las veces donde él encuentra al Señor, lo cambia por Jehová. Vamos a dar un pormenor, y dice así: fue realizada por Cipriano de Valera, quien la comenzó probablemente en Londres en 1582 y fue publicada en Ámsterdam, en las Provincias Unidas de los Países Bajos, en este lugar de Lorenzo. La primera revisión del oso, hecha por Cipriano de Valera en 1602, a la que nombró la versión del Cántaro. ¿Sí? Entonces es interesante todo esto, porque tenemos que ver cómo surge este nombre, el nombre de Jehová. Y dice la versión Reina Valera, según las Sociedades Bíblicas Unidas, dicen ellos, es el esfuerzo aplicado por Sociedades Bíblicas Unidas, y esta sociedad es fundada el 9 de mayo de 1946. Fíjate mucho, ojo. Es fundada en 1946. Ellos adquieren los derechos de autor de esta Biblia del Cántaro, de la versión del oso, de las dos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Fusionan los trabajos de Casidoro de Reina, el oso, y de Cipriano de Valera, el Cántaro. Dicen que lo fusionan, pero más bien como que parecería que solamente se quedaron con el contenido del Cántaro. ¿Por qué? Porque revisémosla y verán que la 1909 y la del Cántaro están igualitas. Y surge entonces la versión Reina Valera de 1909, que así le pusieron esa fecha, pero ellos adquirieron los derechos hasta 1946. Y de acuerdo con ellos, dicen que esta Biblia se vende en la cantidad de 600 millones de ejemplares al año, que si les deja, claro que les deja, y mucho dinero. Y tenemos entonces aquí esta portada de la versión Reina Valera, que es de las más leídas a nivel Latinoamérica, la Biblia Reina Valera 1909. Me gusta a mí esta comparación que vamos a hacer en la siguiente lámina, por los años, y nos impacta mucho los años de distancia que se llevan una con otra. Entonces, resumiendo el tema de las versiones, no lo comentamos aquí, pero sí en el tema de la Biblia en línea del tiempo, te lo recomendamos mucho, y vemos la historia. Y hay una Biblia que es la Biblia Ferrara, que es de esta fecha de 1553 del Era Común. Es la que va a surgir en castellano, un castellano un poquito difícil de leer, porque viene en español ladino. Ajá. Y 16 años después de que surge la
la Biblia Ferrara ya en Italia, 16 años después surge la del oso. Y efectivamente Cazador de Reina dice que él se valió mucho de la Ferrara para poder hacer su trabajo de traducción en 1569. 13 años después pasarán para que venga la versión del Cántaro de 1582 de Cipriano de Valera, y nada menos y nada más que 364 años después surge la que se denomina Reina Valera 1909, que realmente se produjo en 1946. Aquí hay un comparativo en las siguientes láminas de Deuteronomio, de lo que le llamamos el Shema. Bueno, parte del Shema y un poco más, Deuteronomio 6 del 1 al 10. Y veamos esta porción del 1 al 10 solamente como un ejemplo. Acuérdate que la del oso es de 1569. Y aquí dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor, su Dios, me ordenó que les enseñara para que los pongáis por obra en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Es interesante por la comparación que vamos a hacer, y es que en la comparación que vamos a hacer tomamos el fragmento este mismo de Deuteronomio 6 del 1 al 10 en la versión del oso, y la vamos a comparar. Fíjate nada más el versículo 3. Dice: oye Israel, asegúrate de ponerlos por obra para que te vayan bien, ¿correcto? Y dice el 4: oye Israel, ojo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así lo dijo el maestro allá en Mateo. Pero resulta que, viendo esta misma porción, pero ahora ya es en la Biblia 1909 de 1946, vamos a ver sustancialmente los cambios. Por eso dice que fue la primera revisión del Cántaro, la primera en hacer una corrección a la anterior de Cazador de Reina. Y es simpático el asunto, porque en la comparación vamos a ver que aquí, cuando dice derechos que el Señor, y él le cambió Jehová, que es el número 1. En este pedacito de 10 versículos vamos a ver cambios. ¿Qué otro cambio? Aquí: para que temas a Jehová tu Dios, así lo dice. Ve cómo cambia. En todos los lugares donde aparecía Señor, este amigo le puso Jehová. Ubícate otro. Ahí exactamente. ¿Sí? Bueno, se apareció. Bueno, ese es el 2. Es la segunda corrección. Y dice aquí también, como te he dicho, Jehová. Búscate otro. Ese es la tercera modificación. Ahora en el 4, fíjate: oye Israel, si ves el cambio, otro, que viene siendo 4 veces la modificación, y adelantito ahí está el otro. Ahí exactamente. Todo donde dice Señor, Cipriano de Valera se dedicó nada más donde veía Señor, y cámbiale. Y cámbiale. Y en este pedacito ya de 5 versículos ya van 6 alteraciones. ¿Sí? Otro más. Es ahí efectivamente. Llamarás. Entonces, en ese pedacito tan solo fueron, si te diste cuenta, hay 7 correcciones, alteraciones en 10 versículos. En este último fue hasta el versículo 10, y será cuando, fíjate, si te diste cuenta del cambio. Ahí está. Nada más estamos remarcando. Y en la lámina anterior pues se ve que ahí había, y cuando el Señor, y él le puso cuando Jehová. ¿Sí? Entonces lo que hicimos en ese trabajo fue esto. Tomamos el texto
y nos pusimos a contar. Y por eso dice, uso del término Jehová en la Reina Valera 1909, y lo vimos a través del texto en la Torá, o lo que le llaman el Pentateuco, y nos demos a la tarea de contar. En Génesis Jehová aparece, este hombre Cipriano le convió 126 veces. Éxodo 293 veces. Levítico 245, Números 291. Deuteronomio, ¿cuántas crees? 466 veces. Es donde más Jehová del Pentateuco hay. Sumamos todo y nos da un total de 1421. ¿Sí? Vamos a seguir adelante. Ahora con todo lo que hay en los libros históricos. ¿Cuántas veces Cipriano se dedicó a cambiar Señor por Jehová? Empezamos por Josué, 182. Por Jueces, 136. En Ruth, 15 veces. Primer libro de Samuel, 237 veces. Segundo libro de Samuel, 122 veces, fíjate nada más. ¿Sí? Primer libro de los Reyes, 195. Segundo de los Reyes, 223 veces. Primer libro de las Crónicas, 144. Segundo libro de las Crónicas, 330. Esdras, ¿qué tal? 27 veces. Nehemías, 15 veces. Esther, 0. Sumamos todo, ¿cuánto nos da? Nada menos y nada más que 1626 veces. Cambia todo lo que encuentra el Señor, lo cambia por Jehová. Ahora, ¿qué pasa con los libros poéticos? Está Job, fueron 23 veces. Salmos, ahí sí se saltó la barra, 640. Proverbios, 86 veces. Eclesiastés, 0 veces. Cantares, 0 veces. Sumamos un total de 749 veces que cambia Cipriano. Bueno, y luego en la parte de los profetas con mayor contenido está Isaías, claro, 399 veces. Jeremías, ahí le gustó a Cipriano cambiar muchas veces, 601. Lamentaciones, son 32. ¿Qué me dices de Ezequiel, por ejemplo? 381. Y Daniel, 8 veces. Es decir, 1421 veces. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pues lo único que resta es... sí, cierto, me faltan los profetas con menor contenido. Es cierto. Con menor contenido, ¿quiénes son? Pues son 12 profetas que le llaman los 12 profetas menores, pero es de menor contenido, ¿no? Es Oseas, 39, Joel, 26, Amós, 72 veces, Abdías, 7 veces, Jonás, 2 veces lo menciona, Miqueas, son 36 veces que cambia igual, que Jehová le quita Señor y pone Jehová. Nahum, ¿qué me dices? 10 veces. Habacuc, 11 veces. Sofonías, ¿qué tal? Reporta 27 cambios.
Ageo 24, Zacarías 103 veces, fíjate nada más, y Malaquías 39, sumado todo da un total de 415 veces que cambia, que se altera el texto manipulado. Entonces hacemos la suma de todos los datos que ya sacamos, que es en la Torá, en los libros históricos, en la parte de los libros poéticos, así como en los profetas extensos, que suman 1421, profetas que son más reducidos, 415, y nos da, sumado todo esto, un total de 5632 veces. Bastante alteración lo que le hizo Cipriano al trabajo de su compañero, que ya valía la pena porque había hecho un gran trabajo. Y la pregunta es, ¿qué tenía que estarle cambiando un nombre que no es un nombre, que no tiene el significado, un nombre que fue inventado por el clero católico? Entonces aquí lo único que hacemos, bueno, ¿y qué quieren? ¿Cómo le llamemos? Pues hay muchas formas como te puedes identificar con el Eterno. Por ejemplo, fíjate, aparece el término Shem. Aquí te vamos a compartir un listado que ya está corregido y aumentado. Shem, también lo encontramos en Génesis 2:20 o Génesis 4:19. Hay veces que al Eterno se le conoce como Shem. Shem no es exclusivo. Cuando aparece este bigramatón en el texto bíblico, no siempre Shem es para Dios, pero en las veces que se refiere a Dios lo encontramos ocasionalmente como Shem. ¿Sí? Luego Eloah, que es un tetragramatón, y dice se refiere a lo divino. Aquí están los textos donde encontramos ese nombre. Elohim, que es un pentagramatón y significa Dios, o puede referirse también Elohim a dioses o bien a ídolos también, no es exclusivo de Dios Elohim. Ahí están los textos, Génesis 1:1 como ejemplo solamente, Éxodo 1:20. Adón también lo encontramos como Adón, es un tetragramatón, significa Señor, ya sea para referirse al Señor, al Dios eterno, o Adón para referirse a una persona. Éxodo 21:5, Éxodo 32:22. También está el de Adonai, que no podía faltar, un tetragramatón, son 4 consonantes, significa Señor o mi Señor. Aquí están los textos propuestos y sigue la lista, vámonos con el Roy. Y el Roy fue usado por una mujer, sierva de Abraham, ¿te acuerdas? Agar, y ella le llamó Dios de la vista. Aquí son dos palabras, uno que es él y el otro que es Roy. ¿Sí? Dios de la vista. Vámonos a la siguiente lámina. Entonces, ¿quieres mencionar, referirte, perdón? Vamos a repetir esa parte. ¿Quieres referirte a Dios? Pues hazlo, pero con términos que sí sean bíblicos. Shaddai, un trigramatón, significa todopoderoso o bien omnipotente. ¿Sí? Ahí están los textos que te sugerimos checar. Ahí está otra vez él, ya ves que lo mencionamos con el Roy. Él es un bigramatón, una Aleph y una Lamet, significa Dios o semejante a Dios. ¿Sí? Otro es Elión, que son 5 consonantes, pentagramatón, significa altísimo. Deuteronomio 32:8 o bien 2 Samuel 22:14. Ya también es un bigramatón, solamente compuesto por una Yod y una Hei, significa el eterno.
Chécate esos textos porque ahí está esta expresión. Y el último propuesto aquí es el de Ab. Una Aleph y una Bet. Significa padre. Y lo puedes localizar en Génesis 4:14 o bien Éxodo 3:5. Es al que se refiere también el apóstol Pablo ya en Romanos cuando dice Abba Padre. Entonces con todo esto te puedes referir al Eterno. Quieres ser muy bíblico, aquí te proponemos todos esos términos, pero en definitivo, como ya lo mencionamos, Jehová no es nombre bíblico y no lo propusieron los masoretas, sino, ya lo vimos, es una compostura que hicieron la Iglesia romana. Espero que sigamos comunicándonos con estos temas interesantes y que el Señor te bendiga. Seguimos aquí en Videoteca IDI.